Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de el maquillaje a partir de cierta edad. No voy a decir qué edad, pues los 50, quiero decir, no voy a decir fijo, ¿no? Pero a partir de cierta edad, lo que ya nos llaman pieles maduras, pues eso. El maquillaje que veníamos utilizando cuando éramos más jovencitas, ese maquillaje más marcado, más fuerte, hace que se endurezcan los rasgos, sobre todo también porque ya vamos teniendo arruguitas que a partir pues eso de los 50 años así ya son más pronunciadas aún, y esas arruguitas se marcan con el maquillaje y hace que nos quede un rostro mucho más marcado, más fuerte, más forzado, y perdemos esa sensación de frescor y de naturalidad. Entonces, a lo largo de la edad no hay que renunciar o no hay por qué renunciar a maquillarnos, pero sí lo que hay que hacer es seguir ciertas pautas, ciertos cambios, de modo que lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más suave. Entonces, en este vídeo os voy a contar los 5 o 6 pasos que podemos seguir para modificar nuestro maquillaje a lo largo de la edad. ¿Qué base de maquillaje vamos a elegir? Bueno, pues nos vamos a decantar por un maquillaje fluido. Ya sabéis que los maquillajes, las bases de maquillaje, existen en muchos formatos, van desde los más fluiditos hasta los más tipo crema y luego ya los que son pues más pastosos, incluso hasta los compactos, los que son como en polvo. Bueno, pues nos vamos a decantar por las bases de maquillaje fluidas. Bueno, yo he elegido esta de Mass Factor, que además lleva serum, porque me parece como muy adecuado para lo que estamos hablando, pero por supuesto cualquier base de maquillaje. ¿Qué es una base de maquillaje fluida? Pues nada, estas que tienen, esta en concreto no es especialmente fluida tampoco, pero bueno, estas que tienen esta textura como si fuera una cremita. Vamos a procurar que sean ligeras, que no den un acabado mate, sino tampoco hace falta que sea brillante, pero sí jugosito, ¿vale? Un acabado más fresco. Y que tengan, como os digo, una textura, una cobertura un poquito ligera. También podemos decantarnos por las cremas con color, si os gustan, o con las famosas BB Cream, que surgieron ya hace un par de añitos o 3 añitos. Cualquiera nos puede servir, ¿vale? Que sea más bien, pues eso, como una cremina con color, una base fluida, ligera. Y lo que vamos a hacer es aplicarla. Después de tener la crema hidratante aplicada, aplicamos pues unas gotitas sin exceso, más vale pasarse de poco que de mucho, eso siempre, yo creo, en el maquillaje, pero a cierta edad más todavía. Entonces aplicamos unas gotitas en la parte central del rostro, ya sea con los dedos o con una esponjita o con brochas, y la vamos difuminando hacia el exterior. Así aplicaríamos la base de maquillaje. Después vendría el polvo. El polvo suelto o compacto sirve para sellar el maquillaje y para matificarlo. Y es muy importante aplicarlo porque precisamente si estamos utilizando bases de maquillaje que no son de acabado mate, sino un poquito más brillantes, digamos, más luminosas, tenemos que quizás matificarlas un poquito, pero nunca hay que aplicarlo en exceso. ¿Por qué? Porque el polvo se queda en la arruga, que vamos, se fija y marca las arrugas muchísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elegimos unos polvos, estos son unos polvos translúcidos sin color, o bueno, con muy poquito color. La base de maquillaje, por supuesto, ha de ser del mismo tono exacto, lo más exacto posible que nuestra piel. Los polvos estos translúcidos para matificar normalmente son sin color o de un color muy clarito. Y estos en concreto vienen con una borla, bueno, todos o la gran mayoría vienen con una borla, y podemos aplicarlo directamente con la borla, aunque con la borla ya sabéis que se queda más exceso de producto que si lo hacemos con una brocha, y si no, pues con una brocha de estas de aplicar polvos, que son estas gordas, tupidas, redondeadas. Cogeríamos un poquito y lo aplicaríamos por todo el rostro. Sobre todo por la zona de la frente, la nariz, las mejillas y la barbilla. Y luego lo difuminaríamos. Con esto, como os digo, conseguimos sellar el maquillaje, que dure más también, y mantenerlo más mate y más inalterable, digamos. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que os digo, que en las pieles que ya tienen arruguitas, el polvo se mete en la arruga y la marca muchísimo. De hecho, es una cosa que tú te maquillas y te ves bien, bueno, porque yo ya lo voy notando, y cuando pasa un rato las arrugas están ahí súper marcadas, llenas de polvito. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues cogemos una brocha, puede ser una brocha de estas de abanico, que son precisamente para retirar el exceso de polvo, o si no, mismamente con el dedito, y en las propias arrugas tenemos que sacar el polvo que se nos ha quedado metido en ellas, ¿vale? A mí se me marca mucho en estas de aquí
y también en las de la frente, es donde más se me mete. Y si no, pues como os digo, con la brocha abanico lo que vamos a hacer es retirar ese exceso de polvo que se nos queda en esas arruguitas. Este paso es muy importante porque en las pieles más maduras se marcan mucho las arrugas con los productos en polvo. El colorete. El colorete, bueno, pues se puede utilizar prácticamente cualquier colorete en tonos suavitos, pastel. Se tiende más a esos colores porque los colores más fuertes, así un colorete de tono burdeos o algo así, marca demasiado, endurece demasiado el rostro. Entonces se tiende más pues a los rositas claros, los melocotones, los lilas suavitos, pero siempre en colores, eso, como os digo, suaves y pastel. Y también es, bueno, pues puede ser recomendable y bueno utilizar coloretes en crema. Porque, bueno, ahora he cogido un colorete un poco demasiado chillón, pero bueno, es el que tenía a mano en crema, porque los coloretes en crema favorecen ese aspecto jugosito de la piel y no más duro que marcan siempre los polvos, con lo cual en el maquillaje este que estamos haciendo para pieles así más maduritas vamos a tender siempre a los productos más fluidos, más en crema, que no a los empolvados, excepto, bueno, los polvos para matificar que utilizaremos para matificar el maquillaje, como os digo, sin exceso. Entonces, un colorete en crema, pues simplemente cogemos con la yemita del dedo así un poquito, sonreímos ligeramente, lo aplicamos en las mejillas y lo difuminamos con el dedo. Estos coloretes dan un aspecto, pues eso, muy jugosito a la piel, muy como de rubor natural, que es lo que estamos buscando, favorecer ese maquillaje natural. No quiere decir que no podamos utilizar coloretes en polvo, por supuesto, pero bueno, con los coloretes en crema favorecemos más este aspecto más fresco, menos remarcado, que es lo que estamos buscando con este maquillaje. Las cejas. Las cejas, bueno, pues igual no os las habéis maquillado en vuestra vida, no como yo, que como tengo esas calvitas ahí me las maquillo siempre, pero a lo largo de la edad sí que es posible que se produzcan ya algunas calvitas o bien que se vuelvan grisáceas, entonces igual os apetece maquillároslas. Para maquillar las cejas de una forma un poquito sutil, que no remarque demasiado la mirada, vamos a utilizar o bien un kit de estos de sombra de cejas, cogeríamos una sombrita, cualquiera de estas dos, siempre en tonos bastante claros, porque además si ya tenemos la ceja gris no vamos a pintar ahí en marrón oscuro, ¿vale? En tonos bisón, en tonos marronitos claros, algo así. Bueno, cogeremos un pincel de estos biselados, los propios kits de cejas suelen traerlo, cogemos ese color bisón o marronito claro y rellenamos la ceja. Otra opción, si no tenéis ese tipo de producto, es coger un lápiz de cejas y con él, en lugar de pintar directamente la ceja, que queda el resultado más marcado, podemos pintar el propio pincelito, lo pintamos con el lápiz y luego con el pincelito lo aplicamos, así queda mucho más difuminado. Si no tenéis este pincelito y queréis hacerlo directamente con el lápiz, siempre podéis hacer con lápiz muy afilado tracitos como rellenando la ceja y luego con esta parte de gupillón del otro lado la peinamos bien, de modo que además de peinarla difumina el trazo y queda un poquito más suave y natural. Poco a poco, porque las cejas no conviene remarcarlas mucho porque enfatizan mucho la mirada y endurecen los rasgos, con lo cual, ya que estamos buscando algo suave y sutil y muy elegante y muy natural, no conviene ir con unas cejotas así, ¿vale? Entonces, suavite, ya os digo, mejor con sombra y si no, pues con lápiz, pero muy bien difuminado y siempre en tonos eso, castañitos claros, bisón, algo así que nos suavizan la mirada. Sombras de ojos. Por supuesto, todo esto es también a gusto de cada uno. Yo os digo un poquito las pautas a seguir, pero luego, por supuesto, cada uno, pues oye, si me apetece ponerme un lila, me lo pongo, ¿no? Pero los tonos de sombras que más convienen, o el tipo de sombras, son las sombras mates, no brillantes, porque las sombras brillantes lo que hacen es el efecto de abombar. Y ya normalmente pues tenemos el párpado a cierta edad un poquito caído, un poquito salido para aquí, bueno, pues la idea es no llamar demasiado la atención sobre él. Entonces, ¿qué utilizaremos? Pues utilizaremos unas sombras en tonos, ya pueden ser grises, por ejemplo, o tonos marronitos. Esta es una paleta de Isadora, por si os gusta, y marronitos os iba a enseñar esta, la Nude de Sleek, pero vamos, cualquier sombra que tengáis vale, porque esta tiene muchos colores, sobre todo la parte de arriba, que son así como una gama de beige, marronitos, algún gris, un poco para que veáis la línea de colores que os digo, bisones también,
y siempre procurando, como os digo, que sean mates. Y vamos a aplicar muy poquito sobre el párpado móvil y difuminándolo un poco rasgadito hacia afuera y hacia arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para contrarrestar el efecto que nos hace nuestra propia piel, que es más hacia abajo. Entonces sería muy al ras de línea de las pestañas y difuminado un poquito hacia arriba. Pero como os digo, siempre sutil. Aplicaríamos una sombra en estos tonos. Hombre, se puede jugar con dos sombras también, dando un poquito más de oscuro en la parte exterior, pero con una sombra es suficiente porque tratamos, como os digo, de no llamar la atención en la zona de los ojos. Después utilizaríamos un lápiz de ojos en un tono marrón, en un tono negro, en un tono gris, que aplicaríamos muy al ras de las pestañas y difuminaríamos para conseguir un aspecto lo más natural posible. Al aplicarlo al ras de las pestañas hacemos que parezca que tenemos más pestañas, más tupiditas y nos remarca el ojo, pero tampoco queda ahí un delineado demasiado fuerte o que endurezca la mirada. Entonces simplemente un poquito de delineado muy al ras de las pestañas y difuminado incluso con la propia sombra, lo difuminamos un poquito para que quede natural. Después podéis aplicar, si queréis, máscara de pestañas, no es obligatorio, por supuesto, podéis utilizar una máscara de pestañas negra, marrón, gris, si queréis un resultado un poquitín más sutil, pero bueno, procurando que no sea una máscara de estas de hipervolumen que me deja las pestañas así, ¿vale? Una cosa natural. Un poquito de máscara e incluso con un peinecito de estos que llamo yo peines mágicos, retiramos bien todos los pegotitos para que queden, bueno, pues un poquito marcadas, pero que no se noten ahí con demasiado énfasis. Por último, en los labios, quizás a lo largo de vuestra juventud no os hayáis perfilado los labios, pero a estas edades sí que conviene perfilar el labio, sobre todo para definirlo, porque a lo largo de la edad va perdiendo la línea del contorno del labio, va perdiendo definición. Entonces, hay que elegir siempre, esto es muy importante, ya se pasó la moda, gracias a Dios, de llevar los labios color nude y el contorno marrón oscuro. Bueno, ya se pasó, excepto Lidia Lozano, que lo sigue utilizando, no sé por qué. Pero es muy importante, como os decía, para obtener un resultado natural, que el lápiz de labios sea del mismo color exacto, o lo más exacto posible al labial que vayamos a utilizar. He cogido aquí dos ejemplos, pero vamos, eso, procurad que el contorno sea del mismo color que el labial. Aplicaríamos el perfilador de labios, normalmente se comienza en los piquitos aquí, y se va llevando hacia la comisura, y lo mismo empezaríamos aquí en la zona central y lo iríamos llevando hacia la comisura. Despacito, con tiento, nos perfilamos bien los labios sin salirnos ni para adentro ni para afuera, de salirse para algún sitio para adentro, que para afuera queda muy feo. Los remarcamos bien y después podemos rellenarlos o bien directamente con el labial o bien con un pincelito que nos da un poquito más de precisión. Y directamente al rellenar el labio ya difuminamos un poquito el perfilado. Los colores a utilizar, bueno, pues en la misma gama de lo que venimos hablando, suaves, pastel, rositas o que tienen un pelín a lila más suaves, con un poquito de brillo quizás. A mí para los labios me gusta que tengan ese aspecto un poquito más jugoso, porque me parece que los hace un poco más juveniles que los mate, pero bueno, como siempre os digo, en gustos. Si os gustan los naranjas, pues a por los naranjas, el color que más os guste y con el que os veáis favorecidas, y también en consonancia al colorete que hayáis utilizado, ¿vale? Normalmente si utilizamos un colorete en salmón, en melocotón, pues los labios también van en esa línea de los cálidos, y si lo utilizamos más en rosa lila, pues los labios lo mismo, en la línea de los fríos. Bueno, pues estos son todos los consejos que os quería dar para maquillar las pieles que ya van teniendo una edad, que al final es lo que os digo, es una cuestión de hacerlo todo un poquito más suave, conociendo ciertas pautas y luego también pues adaptarlo a cada una, a sus gustos y a cómo se vea bien. Espero que os haya resultado útil o por lo menos entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.